Hola, buen día. ¿Me escuchan, por favor? Hola. Buenos días, sí, ingeniero. Bien, ok, gracias. Gabriel Bailón, por favor, le envío un mensaje para usted. Tienes 2 minutos para que te vuelvas a renombrar si no te saco de la clase. Ya estamos en la Ya cuarta, ingresé, ya ingresando, gente, ya ingresé. pero ya es que ya no tienes que cometer ese error, hijo. Bien. Bueno, qué pena que apenas hayan 5 estudiantes conectados. Sí, qué pena de verdad, pero bueno, voy a tomar muy en cuenta la asistencia y estoy hablando muy en serio al respecto. Bien, vamos a ver sobre la preparación del diseño de proyectos. Vamos a ver sobre la preparación de diseño de proyectos y más que todo quiero que le den el enfoque es que no es lo mismo tener que empezar a hacer el proyecto, es decir, a desarrollar el software, a hacer la plataforma, la aplicación móvil, entre otras cosas. O sea, yo necesito como profesional tener que enfocarme específicamente qué es lo que debo iniciar a hacer. Bien, hagamos de cuenta que en este momento no son alumnos, son profesionales. Bien. Al ser profesionales, entonces ustedes tienen que empezar a preparar el proyecto. Es una de las primeras cosas. Lo llama el cliente, les indica, necesito que me solucionen este problema o necesito de estos eh, módulos, necesito de equipos, necesito un proyecto integral en donde tenga que sistematizar mi empresa. Entonces, ustedes de esa manera inicial, tendrán que empezar a preparar, a planificar el proyecto, tendrán que ver cómo planifican la ejecución, cómo hacen el control del proyecto y cómo hacen el cierre. Es lo primero que tienen que hacer. Bien. Sin embargo, es importante y por eso le indico allí, bueno, es una reflexión. Es verdad, hay presión de trabajo, hay presión del cliente, hay presión del jefe, por lo tanto es importante tener la calma. Porque si yo me empiezo a, no sé, a sofocar, me empiezo como a apresurar, puedo tomar cosas a la ligera y me van a salir mal. Esta calma me puede llevar a que el inicio de mi proyecto yo ya estoy pronosticando un éxito a futuro del mismo, pese a todos los puntos críticos que podamos tener. Eso es como yo tengo que iniciar el proyecto. En esta etapa de iniciación es importante profundizar en la planificación, hay que ser preciso, debo poner las metas, miren el término, preciso, no más o menos. De esta forma, no debo subestimar los riesgos y por lo tanto los riesgos también son importantes y tengo que tener presente como un plan de contingencia las buenas prácticas para poder solucionar esos potenciales riesgos. Bien. Hay muchas claves para poder yo iniciar en esta etapa. Bien. Primero, yo debo tener claro cuál es el propósito del proyecto. ¿Cuál es el propósito del proyecto? El propósito del proyecto es único. Debo investigar por qué tengo que iniciar seleccionando las metodologías, el equipo, el personal y todos los recursos pertinentes. Bien, debo saber identificar las ventajas y desventajas que puede tener al estar trabajando en esa institución, en esa organización. Conocer a los involucrados y definirlos, saber, preguntar a quien lo está contratando, con quién me tengo que entender, quiénes son los que me van a dar información, con quién debo coordinar. Usted allí se va a dar cuenta ya quiénes están a favor y quiénes no están a favor del proyecto. Empieza a organizar su equipo de trabajo. ¿Quién va a ser su ayudante? ¿Quién va a ser el proveedor? ¿Quién va a ser el que va a hacer la logística? ¿Quién va a configurar los equipos o a realizar tal o cual actividad? Bien. Hay que garantizar la disponibilidad de los medios de comunicación suficientes. Primero, dentro del equipo hay que determinar quién es el único autorizado a ser el portavoz al dar información cuando estén preguntando. No puede dar información cualquiera porque podemos incurrir en errores y que posteriormente eso trasciende y puede afectar al proyecto. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bueno, hagámoslo en un grupo de WhatsApp, pero ese grupo de WhatsApp es netamente para trabajo.
No para estar enviando memes, ni para estar enviando videos, etcétera, etcétera. Es netamente de trabajo, dentro del grupo de trabajo. Con las personas, con los clientes, lo puede hacer a través de un correo electrónico, pero de manera formal. Señor gerente, sírvase encontrar adjunto los planos diseñados para el proyecto. Favor revisar, emitir sus comentarios. Estaremos a la espera de sus dudas, estaremos a la espera de sus recomendaciones. Saludos cordiales. Y no se olvide de adjuntar el documento. Entonces, tiene que buscar la forma y los canales de poder comunicar. O también hacerlo mediante un oficio. El mismo texto que le indique en el correo, pero enviarlo mediante un oficio. Deben empezar a detectar las principales limitaciones. Miren, esto se empieza a detectar es antes. No se lo empieza a detectar mientras está ejecutando. ¿Sí? No se lo empieza a detectar mientras se está ejecutando. También es importante identificar los riesgos. Todos los riesgos son importantes, así que debe identificarlos. No tratar, hay que identificarlos sí o sí. Empiece el proceso de la factibilidad y viabilidad del proyecto. Es decir, si ya me van indicando el problema a solucionar, tengo que ir dándome cuenta qué es lo que yo necesito ir definiendo como proyecto solución. Empiece a determinar el alcance del proyecto. Delimitar, es lo que yo les vengo diciendo en los trabajos, delimiten. No es que empiezan a hacer de una manera genérica, se les hace tan extenso y entonces ustedes después no saben qué hacer. Entonces tienen que delimitar el proyecto. Bien. Y lógicamente deben revelar la estructura de la organización, de la empresa donde van a trabajar y de ustedes. ¿Quién estará a cargo con cada rol y con cada una de sus responsabilidades? En la etapa de iniciación se pueden cometer algunos errores, muchos errores. Bien, yo solamente voy a hablar de 5. El primero, hay que darle un alcance, hay que delimitar el proyecto. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Definir los detalles sin excesos, pero no descuidarse ni olvidarse de ningún detalle. Segundo, el proyecto, la solución, los equipos a vender, los dispositivos a conectar, deben estar alineados con los términos de referencia, con las especificaciones técnicas y con el contrato. No me puedo inventar, no más o menos, no creo, ni supongo. Deben estar y ser coherentes con esos documentos. 3. Debo identificar los riesgos, ya lo dije anteriormente. Muchas veces no le damos importancia y por lo tanto, como dice allí, debe tener una precisión exquisita. Debe ser sí o sí. Parece, no creo, suponemos que no va a suceder, délo por hecho que vaya a suceder y usted tenga el plan de contingencia. Tener visibilidad de todas las oportunidades que hay, limitaciones, los supuestos que son los riesgos, los involucrados, tener toda la información completa, conocer lo que se va a realizar, conocer lo que voy a solucionar, porque esto me va a generar una gran cantidad, un gran volumen de información y por lo tanto me va a permitir tomar decisiones. En los proyectos debemos ser precisos. ¿Sí? No veamos a ver qué pasa. ¿Es o no es? Una vez que ya también tenemos esos elementos, es importante también seleccionar mi equipo de trabajo. Debo seleccionar mi equipo de trabajo. ¿Sí? Sin el equipo de trabajo, solo no vamos a ningún lado. Solo no vamos a ningún lado. Sí, es importante el equipo de trabajo para poder continuar con el éxito del proyecto. En este sentido, para ello, yo debo considerar que mi equipo de trabajo es lo más importante, incluso más que una herramienta. Sin ellos, sin el equipo de trabajo, no podemos avanzar. Entonces, una de las primeras cosas es
determinar su equipo. Bien. Aquí sí deben actuar es con esto, no con el corazón. Digo con el corazón porque a veces, ¿qué es lo que sucede? Metemos amigos, mi pana del alma, mi compañero desde el colegio, metemos a un familiar, entre otras cosas. Yo debo poner a una selección técnica en mi equipo, lo mejor de lo mejor. Sin salirme del escenario de lo técnico-económico, es decir, del presupuesto. Debo identificar las partes interesadas, los involucrados, presentar a mi equipo de trabajo. Y algo más importante, no olvidarme que yo soy parte del equipo de trabajo y por lo tanto soy el líder del proyecto. Soy el que va a determinar y conoce los procesos de solución y es el que va a dar todas las disposiciones con respeto al equipo de trabajo y sus responsabilidades con sus roles. Sabe cuál va a ser el producto o el servicio que se va a brindar de solución al cliente, cómo lo va a hacer, con qué herramientas lo va a solucionar, sabe a los riesgos que se enfrenta, entre otras cosas. Hay que saber quién está involucrado y cuándo está involucrado. Si hay preguntas, por favor pueden hacerlo a través del chat y vamos a irle respondiendo. Bien. Si ya tengo claro lo que voy a solucionar, entonces también debo tener claro qué voy a brindarle al cliente de solución. Al cliente le voy a brindar componentes, o un producto o un servicio. Por ejemplo, le voy a vender computadora. Entonces le voy a dar un producto, algo tangible y una computadora. ¿Qué computadora? Una computadora de escritorio, con disco duro de X capacidad, memoria RAM de X capacidad, etcétera, etcétera. Si es un servicio, le voy a brindar un servicio de conectividad de Internet. Entonces le digo que mi servicio comprende, primer componente, el enlace desde la red pública, desde la calle, hacia el ingreso o el acceso al local. Segundo componente, el dispositivo de recepción de emisión de señal. Tercer componente, va el router. ¿Sí? Va el router. Y si el cliente prefiere también que le dé algún enlace en algún punto adicional, entonces pondría los diferentes routers. Eso es saber y conocer los diferentes componentes. Si voy a vender un software, entonces yo le digo al cliente, yo le voy a vender un software, el software ya instalado, le voy a vender con 3, 4, 5 módulos. Tengo que darle el manual de usuario, tengo que darle una carta de garantía técnica, tengo que darle una carta con la planificación y programación de las actualizaciones y soporte técnico, entre otras cosas. Esos son componentes del proyecto. Además, no debo olvidarme que mis proyectos van a tener especificaciones técnicas y términos de referencia. Del computador, las especificaciones técnicas me indicaban que era un computador, en este caso, de escritorio, con una pantalla plana de 22, 23 pulgadas, con un CPU horizontal o vertical o incorporado en uno solo, 3 en 1, entre otras cosas. Incluye una fuente de energía, incluye un UPS, el conector del monitor hacia el CPU es HDMI o VGA, etcétera, etcétera. Debo cumplir con los requerimientos. Entonces, a eso se refieren las especificaciones técnicas y el término de referencia o también el contrato. Debo cumplir los requisitos, el alcance y sus resultados, presupuesto, cuánto me cuesta el proyecto, en qué tiempo lo voy a entregar y además debo saber tomar en cuenta, ya casi como adelantándome a los hechos, saber cuáles son las medidas de éxito, es decir, cuál va a ser mi modelo de gestión, cómo voy a determinar los costos, cómo voy a determinar cada uno de los procesos que tengo que ir realizando y monitoreando y evaluando el proyecto. En esta introducción que estamos haciendo también dentro de la planificación inicial es que hay muchos desafíos. ¿Cómo podemos superarlos? Pues bien. Normalmente al inicio los proyectos empiezan a desarrollarse demasiado lento. Normalmente
ese proceso lento de inicio se da porque no se realiza una buena planificación. No se realiza una buena planificación, no se tiene el equipo de trabajo completo, no hay las herramientas, no hay los dispositivos o materiales, no hay la autorización para poder ingresar, entre otras cosas. ¿Cómo superarlo? Planificar adecuadamente y tener listo todo. Bien. Es riesgoso cuando se asume un proyecto a mitad de camino. ¿Qué significa eso? Que habían contratado a un profesional y lograron rescindir contrato y le dicen, José, hazte cargo del proyecto cuando han transcurrido 3, 4, 5, 6 meses. ¿Sí? Es un riesgo. Sin embargo, me va a tomar un tiempo, por lo menos de un mes, en que yo tengo que revisar especificaciones técnicas, diseños, términos de referencia, saber qué quiere el cliente, revisar si la información recopilada está correcta, es decir, tengo que validarla. ¿Sí? Es difícil, es más difícil coger un proyecto que ya está empezado que un proyecto desde cero. Bien. Muchas veces nos vamos a una sola actividad, es decir, todos vamos a la actividad y estamos desperdiciando recursos. Abarque con varias fases de manera simultánea. En el proyecto trabaje de manera simultánea. Gana tiempo y apalanca costo con el personal. Este cuarto es clave. A veces nos metemos a hacer trabajo y no sabemos lo que queremos hacer. Somos a veces pura lengua, puro bla bla, y corremos riesgos. Riesgo de quedar mal en el proyecto, riesgos incluso de hacer quedar mal a todo ese grupo de profesionales. También es otra de las cosas que se avisoran, que se ha podido detectar, es cuando hay demoras al iniciar el desarrollo del proyecto. ¿Qué pasó? ¿Cuándo empiezan? Ya empezamos el lunes. Sucede que llegó el lunes. ¿Qué pasó? No, es que todavía necesitamos tal o cual cosa. Y así seguimos yendo, así seguimos dando largas al asunto. Bien. Hay algunos consejos, hay muchos consejos que deben tomar en cuenta. Primero, dentro del área de trabajo, el líder es el líder y hay que respetarse y debe trabajarse con un tono adecuado de tal forma que nadie se sienta perjudicado. Hay que tener paciencia, cordura, porque hay momentos en que el proyecto se me va a determinar bastante engorroso y nos desesperamos. 2, siempre es importante que cuando ya iniciamos el proyecto, todo el equipo esté ya contratado, arreglado los honorarios. ¿Sí? No inicien un proyecto si no tienen el equipo completo. Pero es que me están presionando. Va a tener errores. 3, debe involucrar al cliente no lo mantenga aislado, permanentemente manténgalo informado a través de comunicaciones claras, con una llamada por teléfono, mucho mejor si lo hace a través de un correo, mucho mejor si lo hace a través de un oficio, porque ahí queda la evidencia. Aseguren la existencia de los procesos. Deben trabajar con planificación y con procesos. Esto no es en el camino se arreglan las cargas. Esto no es vamos a ver qué pasa. No es vamos a ver qué pasa. Deben ajustar los procesos al proyecto. Si no lo ajustan, si no son coherentes, van a fracasar. Bien. Es importante de forma permanente tener reuniones, más que todo con el cliente, cara a cara. Si el cliente le está enviando a un coordinador, a un responsable, está bien, hágalo, pero con él no lo haga por teléfono, sino cara a cara. Para todas las reuniones se establezcan agendas. Muchas veces sucede que ni bien ya uno sale de la casa y plum al WhatsApp, reunión 8:30 de la mañana. Y uno se queda sorprendido porque a la final tenía previsto ir a hacer reconocimiento de campo antes de llegar a oficina. Planifique y agende las reuniones. 9, siempre hay que probar y proteger el proyecto, pensando en los riesgos. No se arriesgue, a veces yo los he escuchado, conéctale para ver qué pasa. No, no es así.
No hay que conectar para ver qué pasa. Conecta para ver cómo funciona, que es muy diferente. Y además hay que pensar por adelantado. Es decir, siempre previsión, previsión. Bien, hay algunas consideraciones generales. Como les decía, hay consejos, hay sugerencias, hay cientos que la podemos encontrar en el internet. Más sin embargo, es importante que acá la vayamos abarcando. Bien. Normalmente el enunciado de trabajo de un proyecto debe estar definido en función de un grupo de procesos. Estos deben estar definidos, deben tener un objetivo, deben ser comunicados con todos los involucrados. Es decir, debo tener claro qué entregable va a dar cada miembro del equipo y en consecuencia vamos a entregar al cliente. Bien. Las consideraciones generales normalmente es en que ustedes deben tratar los proyectos como un caso de negocio. Realmente es un negocio el proyecto. ¿Sí? Es un negocio en donde yo tengo en juego tiempo, tengo en juego dinero y tengo en esfuerzo un trabajo hora hombre. Por lo tanto, es importante tener clarísimo la parte técnica económica. Determinar cómo es un caso de negocio, mi proyecto, mi trabajo, debo saber cuáles son mis rentabilidades con los costos directos e indirectos. Bien. Y para finalizar ese título que está ahí abajo, significa que ustedes no deben iniciar el trabajo si no hay un anticipo. No money, no play. No hay anticipo, no inicio. No, tranquilo, no te preocupes, yo sí te voy a pagar. Tú vas a desconfiar de mí. Empieza que después, en el transcurso de lo que vas trabajando, te pago. Jóvenes, no money, no play. Ustedes también díganle, no es de confianza, es seguridad. No iniciar trabajo si no hay un anticipo efectivizado. Bien. Hay una matriz de consideraciones, requisitos de usuarios que deben ustedes tomar muy en cuenta a la hora de empezar el proyecto. Deben saber y manejar y conocer cómo debe fluir cada uno de los elementos que va generando el equipo de trabajo. Bien. En la propuesta de proyecto, ustedes deben tener claro cuáles son los hitos entregables y en qué tiempo. Deben tener y conocer el presupuesto casi que a la medida, los requisitos de aprobación, los niveles de autoridad, información histórica del proyecto, entre otras cosas. Bien. Vamos a analizar aquí una situación importante que he venido dándome cuenta a lo largo de los años. Los errores comunes que se generan en proyectos. Y normalmente, cuando se está en crisis, es mucho más importante evitarlos. Pues bien, déjenme decirles que aproximadamente 7 de cada 10 proyectos no cumplen los objetivos, es decir, fracasan parcialmente. Y 3 o 4 de cada proyecto realmente fracasan en forma contundente. Imagínense 4 aproximadamente fracaso total, 6 o 7 aproximadamente un fracaso parcial, el costo de tiempo y energía perdidas y lo que es peor, como dice, perder la oportunidad de salir adelante, de progresar, de generar recursos, de generar trabajo, entre otras cosas. Estos esfuerzos o resultados en los proyectos realmente hay que evitarlos y debe tener como una gran relevancia asegurar el éxito del futuro proyecto que se está finalizando. Alguna vez un cliente me dijo, la subsistencia mía y la de mi equipo depende del 100% de lograr lo que ofrecimos a través de nuestro proyecto. Es decir, nos seguirá llamando, seguiremos teniendo trabajo, nos seguirá llamando la clientela si es que el 100% de lo que ofrezco lo cumplo. Hay muchos errores a veces, pero esa no era la computadora que yo pedí. Sí, pero mire, esta es mucho mejor. No importa, yo quiero la que pedí, entre otras cosas. Hay insatisfacción del cliente. Bien. Vamos a analizar ahora lo que se llama el caos del reporte. Estoy haciendo todo esto para que se den cuenta antes de que cometan errores dentro del campo profesional.
Ahora pueden equivocarse, después no. ¿Sí? Bien. Entonces, una de las primeras cosas es que hay proyectos exitosos, es decir, los que se concluyen a tiempo y cumplen todas las especificaciones técnicas. Segundo, los proyectos con problemas. Son aquellos proyectos que sí concluyeron, pero se demoraron más y me costaron un poquito más. Y tercero, los proyectos totalmente fracasados, que no se terminaron nunca. Miren, eso vamos a tomarlo muy en cuenta y siempre nos vamos a acordar dentro de nuestro ejercicio profesional. Bien. Sin embargo, haciendo un análisis de las categorías de los proyectos, dice que apenas 16 de cada 100 fueron exitosos, 16. 53 de 100 se terminaron con problemas y 31 no se terminaron. Y 31 no se terminaron. Imagínense todo ese esfuerzo de dinero, de trabajo. Por eso que yo siempre digo, cuando vamos a hacer una proforma, una propuesta, un presupuesto, es un trabajo en que realmente tenemos pérdidas. Es un trabajo en que realmente tenemos pérdidas y se siente desilusión, se siente frustración. Por lo tanto, como dice al final, debemos evitarlo, hay que buscar la forma de evitarlo. ¿No lo creen? Bien. Normalmente en cada proyecto nosotros podríamos incrementar un 30% de las ganancias si es exitoso o disminuir un 30% de las ganancias si el proyecto es fracasado. Entonces, tampoco se puede decir, al menos tengo trabajo. No solamente es trabajar, tenemos que enfocarnos en que el proyecto debe tener un éxito, mi rentabilidad debe superarse, no mantenerse ni bajarse. Bien. No quiero cansarlos, pero sí, hay otros errores también que se cometen muchas veces. Estoy hablando ya en el campo profesional. Por lo tanto, esa idea, ese contexto que ustedes tienen aquí aterrizado en este momento como estudiantes de octavo nivel, proyéctala mucho más arriba. Piensen ahorita como profesionales. Entre los errores, entre otro de los errores comunes es que a veces no se tiene una definición completa o el alcance, es decir, está incompleto. Falta respecto a lo que se contrató, no están entregando todo. Bien. A veces hay una participación deficiente del cliente y la dirección. Muchas veces no involucran a todo el personal, entonces traten de involucrar a todos. No traten, exíjanlo. Bien. ¿Qué pasa con los recursos insuficientes? Normalmente nos dan un anticipo, vamos a hablar $10,000, pero sucede que con esos $10,000 me compré un carro usado de $7,000 y apenas me quedaron $3,000 para capital de trabajo, para comprar materiales. Voy avanzando en el trabajo y me empiezo a dar cuenta que me falta dinero. No puedo avanzar porque no tengo cómo comprar, no puedo sacar crédito, no tengo tarjeta de crédito, etc. Es importante que haya liderazgo. Si es insuficiente, si es poquito, no hay, puede conllevarnos a fracaso. Las expectativas deben ser realistas. No vivamos en expectativas de intenciones ni de fábulas. En los proyectos las expectativas tienen que ser realistas. En los proyectos no hay cómo darse el lujo de atrasarse. Hay que hacer una buena planificación. ¿Qué hallazgos se han encontrado a lo largo de este ejercicio profesional y que son claves para que contribuyan al éxito del proyecto? Bien. Es importante comprometer al cliente, que esté siempre activo, que tenga el apoyo, que brinde el apoyo, que los requisitos del contrato estén claros, lo hayamos validado, que tengamos una planificación adecuada y constantemente tengo que ir revisando las validaciones y además el equipo debe tener un enfoque de compromiso, un enfoque de empoderamiento, un enfoque profesional. Yo solo trabajo de lunes a viernes.
sábado no puedo. De lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, no puedo más. Entonces ese personal no está comprometido. Señor, muchas gracias. Habrá otro que sí necesita comprometerse con el equipo. Hay así, eso se presenta. Bien. Si no tengo la preparación de los conocimientos del inicio, de la planificación, entonces es como que no se tuviéramos conocimientos. Generalmente se inicia una gestión de proyecto con esfuerzos, con muchas técnicas, agendados. Sin embargo, eso no es suficiente. Los retos son cada vez más complejos. Existe una receta sencilla para todos los males, así de sencillo. Existe una receta sencilla para todos los males. Para cada riesgo hay una solución, pero para cada fracaso no hay solución. Lo que sí es seguro, y por experiencia propia, les comento, que dentro de la gestión de proyectos y lógicamente informática, todo debe ser sistémico. ¿Sí? Esa sistematización ayuda a evitar problemas, ayuda a generar sobrecostos. Además, eso permite no cumplir la palabra y la del equipo. Entonces, hay que comprometerse, empoderarse. Si vamos a tener miembros del equipo no comprometidos, sáquenlo. Hay que convertir las ideas en resultados. Empiecen a controlar el proyecto y ténganlo por seguro que se va a incrementar la productividad. Al reducir tiempos y costos, entonces vamos a tener a los clientes contentos y nosotros también, porque las ganancias van a ser más altas. Miren, la parte técnica y la parte económica. Cumplo técnicamente, gano más, ganamos más. ¿Por qué ganamos más? También gana el cliente, él está contento. Bien, ahora sí, vamos a iniciar, como dice allí, mi primer proyecto. ¿Cómo empezamos a formular? Bien, puede darse el caso en que ya nosotros tengamos estudios y diseños de proyectos informáticos. Es importante revisarlos, se aprende más, voy mejorándolos y voy trabajando con una metodología netamente adecuada en la que básicamente nos vamos a dar cuenta en que va a ser exitoso el proyecto. Paso 1. Primero, la planificación. Definimos la planificación, establecemos los objetivos, es decir, el alcance, los involucrados, entre otras cosas. Luego necesitamos, como una ayuda, tener un cronograma y tener el presupuesto. Eso implica tener diferentes procesos, qué es lo que se quiere lograr, qué quiero alcanzar, qué recursos tengo que asignar y cómo debo hacer la implementación. Bien. Tomado de Alicia del País de las Maravillas, en los siguientes párrafos de esa fábula. Gatito, gatito, dijo un poco tímidamente, ya que no sabía si le gustaba que le llamaban así, pero el gato se le ensanchó la sonrisa. Ante esto, Alicia pensó, vaya, ¿te importaría decirme, por favor, qué camino debo tomar desde aquí? Entonces, el gatito le responde, eso depende en gran medida de a dónde quieres ir. Y respondió Alicia, no me importa mucho a dónde ir. Entonces, da igual el camino que tomes. Por lo tanto, cualquiera que tomes estará bien. Eso significa tomar decisiones, pero saber a dónde ir. Bien. Los proyectos se estructuran como lo que vemos allí. Es decir, tengo que hacerme un organigrama. No puedo tenerlo aquí en la mente porque este disco duro se formatea. Escríbalo, llévelo en una hojita, compártalo con su equipo. ¿Cuál es el plan? Así como cuando íbamos a jugar. A ver, hagamos un plan. ¿Sí? Le dábamos los roles a cada uno y saber cuáles actividades tenían que hacer cada uno. Bien. Ese plan, ese programa va a tener una diferencia fundamental. ¿Sí? La parte estratégica es a largo plazo.
La parte programática es a mediano plazo y la operacional es a corto plazo. Normalmente nosotros nos vamos a enfracar en la parte de abajo porque el cliente quiere soluciones rápidas, buenas, bonitas y baratas. Bien. Y nos tenemos que empezar a preguntar como un segundo paso las siguientes interrogantes. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Por qué se quiere hacer? ¿Para qué se lo quiere hacer? ¿Cuándo se lo quiere hacer? ¿Dónde se lo quiere hacer? ¿Cómo? ¿A quién va dirigido? ¿Quiénes lo van a hacer y con qué recursos lo van a hacer? Debo empezar a preguntarme esas inquietudes, una más, unas menos. Bien. Preguntas, por favor, que vamos entrando ahora sí ya en detalle de cómo empezar a hacer un proyecto. Preguntas, por favor. ¿Alguna duda hasta allí? Bueno, no hay. Entonces, normalmente mi punto de partida es esto, ¿sí? Mi estado actual, mi estado presente. Y luego, saber a dónde llegar, a futuro, a un futuro de corto plazo. Mi punto de llegada. Inicio, llegada. Entonces yo tengo que identificar qué conflicto se me está generando en esa institución, en esa área, en cuál proceso. Ese conflicto debe ser actual, debe existir. ¿Sí? Es decir, empiezo a determinar dónde se está. Y para eso, yo digo, bueno, tengo las herramientas, tengo que hacer un análisis de contexto, identificar y analizar a los involucrados que van a ser mis informantes claves y lógicamente ellos me van a dar la información para determinar el problema. Bien. Como ya tengo un punto de inicio y quiero llegar a un punto final, ese conflicto tiene que solucionarse en la que yo ahora tengo que generar satisfacción en los usuarios. Esa situación ya no va a ser presente, va a ser a futuro, a corto plazo, es la deseada, la mejorada, es la que se quiere, es decir, es a dónde ir. Esas herramientas metodológicas y técnicas es determinar cuáles son mis objetivos y cuáles son las alternativas de la posible solución, llegando a una viabilidad y factibilidad del proyecto. Entonces, yo necesito tener claro cuál es el problema a solucionar. Si no tengo claro cuál es el problema a solucionar, entonces no siga avanzando. No avance hasta que no tenga claro el problema a solucionar. Me he encontrado en las tesis, me he encontrado en la asignatura que les doy todos los lineamientos y me encuentro que el estudiante me pone una página web. Yo le digo, bueno, ¿y para qué has hecho la página web? ¿Sí? Suponiendo, para vender más productos. ¿Y quién te garantiza que hacer la página web vas a vender más productos? No puedes garantizarlo. ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque no ha identificado el problema. Entonces, si no ha identificado el problema, no avance. Pero es el primer paso. Entonces, esa primera etapa es empezar a determinar quiénes son los informantes. Ah, sospecho que tal cosa está fallando. Ok, sospeche. Váyase donde los involucrados, váyase donde los usuarios informantes y ellos nos van a dar la información que nosotros sospechábamos. O nos ratifican o simplemente nos dicen, no, no era así lo que tú sospechabas. Bien. Entonces, es cuando empieza ya la necesidad de pensar a querer diseñar el proyecto, a buscar la posible solución de una manera flexible, que ésta sea adaptativa, que sea compatible con las herramientas metodológicas. Aquí ya ustedes escogerán
la herramienta metodológica que mejor crean conveniente, dependiendo del tipo de proyecto que van a realizar, qué tipo de lenguaje van a hacer, si van a hacer una aplicación móvil, si van a hacer una aplicación de escritorio, etcétera. Si el cableado de conectividad lo van a hacer inalámbrico o lo van a hacer cableado, la conectividad de internet, entre otras cosas. Si las computadoras que van a vender son de escritorios o son lactos, son de media gama o de alta gama, etcétera. Entonces, empiecen a generar las ideas. Esas ideas y el problema a solucionar debe tener una solución con costos razonables. Una solución con costos razonables. Deben aplicar criterios de prioridad para seleccionar la mejor solución. Criterios de prioridad. No es lo mismo importante que prioritario. Importante, urgente. Si ya identificamos mi situación de insatisfacción, mi situación conflicto, mi problema, entonces empiezo ahora a definir el objetivo. ¿A qué quiero lograr? El internet está intermitente. ¿Qué quiero lograr? Que el internet esté rápido, que el internet esté fluido, que no haya interrupciones. Es decir, es mi propósito, es el motor del proyecto. Una vez, vuelvo a recapitular, identifiqué el problema, sé cuál es mi propósito, entonces empiezo a diseñar. En el diseño debo poner los detalles de manera explícita. Debo seleccionar la que mejor convenga a los intereses del cliente y de nosotros. Debo hacerlo a detalle, de tal forma que yo pueda establecer la delimitación, las dimensiones desde el punto de vista técnico, operativo, usabilidad, desde el punto de vista económico, financiero, institucional, si me conviene o no me conviene. No tenemos que pensar, porque acuérdense, las soluciones y los proyectos no son para nosotros, es para el cliente, es para los usuarios. Y normalmente tenemos ese error. Creen que el proyecto es para nosotros. No, no son para nosotros. El cliente nos está pagando, es para él. Una vez que hemos pasado la etapa de diseño, presentamos al cliente la parte técnica, la parte económica de costos y de tiempo. Y el cliente va a determinar si está de acuerdo o no está de acuerdo con el proyecto, si acepta y contrata lo que le estamos proponiendo. Una vez que el cliente nos acepta, empezamos la etapa de ejecución, empezamos la etapa de desarrollo. Miren que no es así tan sencillo como lo venían haciendo ustedes. Hay que actuar como ingenieros, no actuar como analistas ni como operadores. En esta parte de desarrollo, tengo que aplicar lo que yo dije en los diseños. Si el diseño me dice X o Y especificación técnica, debo cumplirla. Si el diseño me dice $50 el costo, $50 debe costarme. Si el diseño me dice 3 semanas debo demorarme. Pero también, si yo puedo detectar fallas, hay que corregirlas a tiempo. En resumen, al final yo hago una evaluación ex post. ¿Qué significa la evaluación ex post? La evaluación ex post implica en que durante todas las etapas del proyecto tengo que ir haciendo revisiones. Durante todas las etapas del proyecto tengo que ir buscando la solución de esos posibles errores. Me voy a dar cuenta en qué medida estoy logrando mis resultados, en qué medida estoy logrando mi éxito, entre otras cosas. Preguntas, jóvenes. Preguntas, dudas. Verán, a ver, antes que nada, yo ya tengo los equipos para... Lo que pasa es que a veces hay momentos que no me encuentro en una oficina y me encuentro en la calle. Ya encontré dónde dar las tutorías.
Entonces, a partir de esta semana, las tutorías las vamos a tener a la hora prevista, 2 de la tarde. Están invitados todos, ¿sí? Para cualquier duda. No esperen los últimos días, como lo hicieron algunos, para estar preguntando del proyecto. Miren que tienen algunos proyectos, algunos deberes, perdón, de la asignatura en la que son sincronizadas con lo que estamos dando, ¿sí? En las que son sincronizadas con lo que estamos dando. Entonces, hagan las preguntas necesarias en clases. Ya vamos a tener desde esta semana, las tutorías son obligatorias. Cuando digo obligatorias, no significa que deben estar todos, pero si es necesario, tengo que hacerlo. Bien. Para finalizar, o antes de finalizar, nosotros vamos a utilizar una matriz, una metodología llamada matriz de marco lógico. Esta herramienta me contempla la etapa de identificación del problema y la etapa de planificación. ¿Qué tengo en la primera etapa? En la primera etapa tengo toda la etapa de levantamiento de información, toda la etapa de levantamiento de información y llamado también prediseño. Y en la segunda etapa es la etapa de diseño, a donde ya tenemos todo el diseño completo. Bien. Entonces, nos vamos a encontrar con que el proyecto va a tener la siguiente secuencia. Entonces, una de nuestras primeras actividades y responsabilidades es identificar el problema central previo antes de ponerme a buscar soluciones o a indicar qué proyecto. Con el proyecto identificado, entonces, yo empiezo a buscar a los informantes, todos los involucrados. ¿Cuáles son los involucrados que participan en el proyecto? Generalmente son los usuarios del lugar a donde vamos a dar la solución al proyecto. Con la información que nos dan los usuarios, nosotros empezamos a clasificar la información y transformar esa información en un árbol llamado árbol de problemas. Es decir, los problemas los vamos a sistematizar, a determinar una relación causa-efecto. Ahora sí ya estaremos seguros que la sospecha que tenía del problema identificado, entonces ya puedo, ahora sí, establecer mi proyecto. ¿En qué sentido? En que ya puedo presentar cuáles serán mis objetivos. Situación actual empeorada, situación futura mejorada a corto plazo. Ahora sí, empiezo a determinar cuáles son las posibles soluciones para esa problemática, cuáles son las herramientas que voy a utilizar, los recursos, hardware, software, etc. Con eso ahora sí empiezo a establecer mi diseño de estrategias, y tenemos la fase 1 de identificación del proyecto, es decir, ya tengo casi todo armadito para finalmente llegar a la segunda fase de la matriz de marco lógico, en donde vamos a diseñar, sí, como ustedes lo ven allí, en una tabla de 4 filas por 4 columnas, nosotros vamos a tener toda la información de diseño del proyecto. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? Jóvenes, preguntas. Bien. Bien, vamos a quedar allí. Igual el material está ya subido desde la primera semana. Vayan revisando, vayan viendo todo lo que les concierne, vayan revisando, adelantando, es importante. Bien, no quiero avanzar por no cansarlos tampoco, ¿sí? Igual seguimos con 15 participantes, muy poco para lo que deberíamos tener, ¿verdad? Muy poco para lo que deberíamos tener.
Bien, de mi parte, pues se les agradece su participación, su presencia. Por lo menos lo único que se les indico que tendrán su compensación. Ya buscaremos la forma, porque no es justo que unos asistan y otros no asistan a clases. Bien. Gracias, entonces. Nos vemos Dios mediante el día viernes, tanto en la tutoría como en clase. Hasta pronto. Un abrazo. Cuídense.